La doctora Yoxibel Lima nos sigue acompañando en el estudio. Estamos hablando sobre dengue y chikungunya. Nos decía en la parte anterior de que las etapas avanzadas del dengue pueden generar desenlace a la muerte. Y por eso es importante que el paciente repose, tome todas las medidas y los medicamentos indicados por el médico. Yo le preguntaba sobre nuestra creencia venezolana de darle algún tipo de alimentos o bebidas para subir las plaquetas. Por ejemplo, pata de pollo, darles al paciente agua de coco, jugo de guayaba con pimentón, hígado de Tomate res, de árbol. tomate de árbol. ¿Esto realmente contribuye o favorece, ayuda en algo o podría ser contraproducente? Todas estas sustancias lo que ayuda es que el paciente se mantenga hidratado y eso va a ser siempre un plus en ese paciente que va a tener fiebre y que vas a atender a la deshidratación. Pero yo siempre le digo a los pacientes, por ejemplo, en el agua de coco, que es un líquido bastante con muchos beneficios y sobre todo para la hidratación, que sea un agua de coco que esté bien manipulada. Porque me ha tocado pacientes con dengue que toman agua de coco y terminan teniendo una parasitosis intestinal. Entonces hay que lavarse las manos, hay que ver de dónde viene esa agua de coco y como son líquidos que no se hierven, que no tienen las medidas higiénicas adecuadas, entonces podemos tender inclusive en vez de mejorar a tener complicaciones producto de esta sustancia. Perfecto. Por acá nos escribe Velázquez y nos dice qué tipo de fármacos debo y no debo tomar si tengo dengue. Cuando se tiene dengue en especial y chikungunya o zika, se recomienda generalmente medicamentos antipiréticos como el acetaminofén o el paracetamol y evitar, por ejemplo, el ibuprofeno o la aspirina, porque sabemos que estos medicamentos inducen a que las plaquetas desciendan más y si tenemos una enfermedad que va a descender las plaquetas y vamos a consumir un medicamento que va a producir descenso de plaquetas, entonces podemos tener más complicaciones con estos tipos de medicamentos. Hidratación es importante y sobre todo, como bien lo has dicho, Daniela, la prevención, porque estas son enfermedades que se pueden prevenir. Prevenir utilizando ropa larga, o sea, mangas largas, ropas con pantalones largos, usar insecticidas y todas aquellas sustancias repelentes de mosquitos. Estos son el Aedes aegyptus, es un mosquito que generalmente se hace sus picaduras en el día. O sea, a diferencia de otros, estas enfermedades generalmente se transmiten el día. Entonces, si yo voy a estar en un sitio donde sé que hay muchos zancudos y voy a estar expuesto a este tipo de mosquitos, tratar de hacer todas las medidas de precaución para tratar de evitar de contagiarme. ¿Repelentes funcionan? ¿Perdón? ¿Los repelentes? Sí, los repelentes funcionan muchísimo. Y si hay una persona enferma con dengue, que ya sabemos que hay dengue, y esa persona está enferma, utilizar mosquiteros en esa persona para tratar de evitar que el mosquito la pique a esa persona y se contagie y se propague la enfermedad. Inclusive utilizar mosquiteros en las casas, pero esto tiene que ser, vuelvo y repito, esto es una enfermedad donde generalmente la Aedes aegyptus transmite en el día. Vamos a ver también la diferencia entonces del dengue, el zika, el chikungunya. Vamos a aprovechar un poco porque lo transmite el mismo zancudo, pero se comporta un poco distinto en nuestro cuerpo también. Sí, exacto. Ellos tres tienen características clínicas en común, generalmente vienen con fiebre. El Zika generalmente cursa con una fiebre un poquito menos alta que el dengue. El dengue se caracteriza por tener esa fiebre un poco alta. De hecho, es denominada la fiebre rompehueso porque ese paciente siente que se le va a partir el cuerpo literalmente. Le duelen mucho los músculos, mucho las articulaciones. El Zika, una de las características diferenciales es que produce mucho dolor articular. O sea, el paciente con chikungunya va a tener mucha limitación articular, ese es el paciente que no se puede mover, incluso ese paciente puede quedar por un cierto tiempo con limitación, porque tiene limitación en las articulaciones, podemos ver que ni siquiera puede cerrar la mano, que no puede caminar, que está encorvado porque le duelen mucho las articulaciones.
Y el Zika puede tener otras características, por ejemplo, puede tener conjuntivitis, pueden tener rash, todas ellas. El Zika no va a cursar con una fiebre tan alta. El Zika tiene que tener mucho cuidado en las pacientes embarazadas, porque ya hay estudios que han evidenciado que las mujeres embarazadas que pueden contagiarse con Zika, el Zika puede producir, es un virus que tiene mucha afinidad por el sistema nervioso central y esa paciente embarazada puede transmitirle el virus al bebé y puede tener malformaciones congénitas. Entonces, lo más importante es que usted acuda a su médico. Hay pruebas donde se pueden definir si yo tengo un dengue o no. Sabemos que hay muchas pruebas de laboratorios donde se pueden realizar y yo puedo saber si el paciente tiene dengue. Si yo hago un examen de laboratorio, puedo más o menos dilucidar cuál de los tipos de virus es el que presenta el paciente. La evolución del paciente también es muy importante. Si yo veo un paciente que está leve, puedo tratarlo ambulatoriamente, es decir, en su casa. Si un paciente que necesita hospitalización y necesita hidratación, no tolera la vía oral, es decir, que tiene mucho vómito, que tiende a deshidratarse muchísimo, ese paciente debe quedarse hospitalizado. Y entonces todas estas medidas deben ser en conjunto de su médico tratante para poder disminuir la probabilidad de tener complicaciones por estas infecciones. Maita 7882 nos dice, buenas tardes doctora, tengo varios días con dolores articulares, eso fue de repente, porque estuve en un lugar que me picaron muchas plagas y desde allí estoy sintiendo mucho malestar, escalofrío. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que le aconsejo es que acuda a su médico, hay que hacerle unos exámenes de laboratorio, hay que examinarla, hay que ver si usted tiene rash, qué tipo de limitación funcional tiene, porque no solamente el chikungunya es el que produce alteraciones a nivel articular, hay otras enfermedades que producen alteraciones y limitación articular, por ejemplo la artritis reumatoidea, y la artritis en algunas ocasiones puede dar un poquito de fiebre. Entonces acuda a su médico para hacer una evaluación adecuada y hacerle los laboratorios pertinentes. Nos preguntan por acá cuáles son las pruebas que se realizan para saber si es Zika, dengue o chikungunya. Por ejemplo, para dengue tenemos pruebas serológicas o antígenos y otras pruebas que definen si usted tiene un dengue agudo, si el dengue tiene ya una fase de algunos días, que son los anticuerpos, tiene una prueba de antígenos. Entonces hay una manera de diferenciar en laboratorio. Por ejemplo, el dengue produce mucho descenso de plaquetas, es decir, una trombocitopenia más severa que el chikungunya y que el Zika. Entonces uno puede como diferenciar a nivel de laboratorios estas enfermedades. Nos están consultando sobre las secuelas de estas enfermedades. La que mayormente ha dejado secuelas es el chikungunya, porque produce mucha limitación funcional y hemos visto, aunque es muy infrecuente, el más frecuente de estas enfermedades es dengue. El chikungunya, como es más infrecuente, puede dejar limitación articular que puede durar un cierto tiempo, inclusive meses en ese paciente. Últimas recomendaciones, doctora. Siempre la prevención. La prevención debe ser nuestro estandarte. Debemos evitar el almacenamiento de aguas sin su debido tener tapados todos esos almacenamientos de agua. Si tenemos que almacenar agua, cambiar el agua almacenada, evitar el agua de los floreros, o si yo tengo un florero y debo colocarle agua, cambiar esa agua continuamente para evitar la reproducción del mosquito. Si yo voy a ir a un lugar donde hay muchos zancudos, utilizar la ropa adecuada, mangas largas, pantalones largos, utilizar repelente, utilizar mosquiteros para evitar que ese mosquito ingrese al lugar donde nos estamos alojando y evitar que la persona enferma sea una fuente para ese vector que se tiene que contagiar con ese virus que tiene ese paciente, y eso lo vamos a utilizar mosquiteros para evitar que ese mosquito llegue a esa persona y pueda transmitir la enfermedad. Doctora, ¿cómo la contactan? A través de mi Instagram, @tumédicoenlínea, y por el WhatsApp 0414-8531-320. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. La doctora Yoxibel Lima nos estuvo acompañando. Ella es médico infectólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación. Será hasta una próxima oportunidad.